Hermano Carlos, ¿trajo su Biblia? Muy bien, hermano, muy bien. Ahora su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos, hoy llegamos al capítulo 7, hermano Vivian. Capítulo 7 de Romanos. Ya llevamos algunas semanas estudiando este hermoso libro. Y hoy vamos a introducirnos al capítulo 7. Vamos a estudiar todo el capítulo en esta noche. Así que mantenga su Biblia abierta y vamos a tratar de desarrollar estos pasajes con la ayuda de nuestro Dios. ¿Están listos? Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque el hombre interior, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias, Señor, porque ya estamos dispuestos a estudiar tu palabra. Señor, son difíciles de entender y explicar, Señor, esta porción de tu palabra, Dios mío. Pero te pedimos, Señor, que tú nos asistas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poder desarrollar, Señor, este mensaje, Padre, de esta noche. Señor, creemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, produzca, Señor, algo positivo en nuestras vidas. Que sea viva y eficaz en nuestro corazón y en nuestra mente en esta noche. Y así como cambiaste los grandes hombres, Señor, en la historia, puedas cambiar también nuestra vida. Pues nos identificamos, Señor, con las palabras de este texto. Señor, nos familiarizamos, Señor, con las palabras escritas, Señor, en este capítulo, Señor. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos llenes, que abras nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, entender la porción de tu palabra de esta noche. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos listos, mi estimado hermano? No cierre su Biblia, manténgala abierta. El apóstol Pablo, hermanos, continúa desarrollando en este capítulo 7 la doctrina de la santificación. Recuerden que después de ser salvos, después de entregarle nuestra vida a Jesús y pasar por el proceso de la justificación, una vez que terminamos esa etapa, comienza la etapa de la santificación. Esto es muy importante. Entonces, desde el capítulo 6, el apóstol Pablo ya nos está advirtiendo que el cristiano va a vivir en una lucha constante con el pecado, Entonces, vamos a tener una lucha constante. He aquí la imagen que toma la Biblia del cristiano. ¿Verdad que se nos presenta como un soldado? Pero no disfrutando de un desfile militar, sino en medio de un campo de batalla, afrontando una batalla con nuestra naturaleza caída, contra las corrientes del mundo y contra el mismo Satanás y el pecado. Entonces todos nosotros en ese sentido estamos enfrentando una lucha constante, una lucha continua. Hermanos, este pasaje, este capítulo de la Biblia es uno de los más discutidos por los estudiosos de la Biblia, es uno de los más temas de discusiones. No es fácil entender la carta a los romanos porque contiene mucha profundidad y entre los estudiosos tienen pequeñas diferencias teológicas y doctrinales. Así que lo que nos resta, hermanos, es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder tratar de poder explicar estos grandes o profundos versículos que encontramos especialmente en este capítulo 6. El capítulo 7, el apóstol se introduce. ¿Qué dice en su Biblia? En las partes, analogía del matrimonio, tomada del matrimonio, dice mi Biblia. Analogía tomada del matrimonio. El capítulo 6, el apóstol pone el ejemplo de un esclavo, de un siervo. Ahora, para continuar con la doctrina de la santificación y con el tema de la ley, ahora pone el ejemplo del matrimonio. Dice el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entre la audiencia, el apóstol Pablo sabía que había
judíos convertidos al cristianismo y que conocían perfectamente la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿acaso ignoráis? O en otras palabras, ustedes saben exactamente que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. E inmediatamente pone el ejemplo del matrimonio, dice el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Nosotros, bueno, sabemos nosotros que cuando dos, la mujer y el hombre se unen, legalmente están unidos hasta el día de la muerte, ¿correcto? Están unidos, están ligados, están pegados. Aquí el texto de Romanos 5.1, están pegados, ligados legalmente. Pero cuando el hombre muere, ella se desliga, se aparta legalmente del marido. Bueno, hermanos, nosotros antes de casarnos con Cristo, antes de ser ligados a Cristo, estábamos casados con el pecado. Estábamos ligados al pecado. Estábamos unidos al pecado. Recuerden que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Dos sistemas, el pecado y la justicia de Dios. Entonces nosotros le pertenecíamos a uno de esos dos amos. Estábamos ligados a él, vivíamos. Y toda nuestra vida estábamos ligados a ese sistema, a ese reino. Teníamos que morir nosotros para desligarnos de ese sistema. Tuvimos que morir nosotros para divorciarnos de ese sistema, de esa ley, de ese pecado. La semana pasada vimos que el creyente es muerto y sepultado con Cristo en su muerte y en su sepultura. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros morimos. Morimos y en ese acto de muerte nos divorciamos del pecado, nos divorciamos de ese sistema y finalmente quedamos libres de ese terreno, de ese sistema controlado por el diablo. Quedamos libres, completamente libres de la ley del pecado y nos unimos a Dios, a Jesús. Nos casamos con Jesús. Ahora legalmente estamos unidos, estamos ligados a Jesús. Y es gracias a su muerte que nosotros morimos con Él en su muerte y en su sepultura y también resucitamos en su resurrección para una nueva vida. Gracias a la muerte de Jesús. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, o si nosotros no hubiéramos entregado nuestra vida a Jesús, no habría ninguna esperanza de divorciarnos del pecado, de separarnos del pecado. En toda nuestra vida íbamos a estar sujetos, ligados, unidos a la ley del pecado y de la muerte. Pero gracias a Cristo que nos vino a libertar de ese sistema, de esa ley, y ahora quedamos libres de ese sistema, pero unidos a Dios, unidos a Cristo. Así también vosotros, dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, ¿qué dice? Habéis muerto a la ley mediante ¿quién? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros morimos a ese sistema, morimos a la ley del pecado, morimos a ser siervos y esclavos de Satanás y del pecado para pertenecer a otro, dice el texto. ¿Y quién es ese otro? Nuestro Señor Jesucristo. Y morimos mediante el cuerpo de Cristo. Ahí íbamos nosotros injertados en ese cuerpo crucificado, en esa cruz, pues ahí íbamos nosotros.
Así como nuestros pecados fueron puestos en las espaldas de Jesús, bueno, pues toda nuestra vida también ahí iba escondida en Cristo, en su muerte, en su muerte. Morimos gracias a Él para que seáis de otros. Ahora, legalmente, ya no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas, ni con el pecado, ni con el sistema y la corriente del príncipe de la potestad del aire. Ahora somos de otro, ahora le pertenecemos a otro, ahora caminamos bajo otro sistema, bajo nuevos mandamientos y bajo un nuevo líder, bajo un nuevo amo. ¿Quién es ese amo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Noten la diferencia, hermanos? Dice el versículo 5. Gracias, hermano. Dice el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué dice? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Escuchen, cuando vivíamos en ese sistema pasado o bajo el dominio de ese reino, nosotros pecábamos, por naturaleza pecábamos. Le dábamos rienda suelta a nuestras pasiones y concupiscencias, porque estábamos bajo ese sistema. Estábamos casados, unidos a Satanás, a su reino y al dominio del poder del pecado. Vivíamos en ese reino. O sea, no éramos libres. No es como decir las personas allá afuera que ellas son libres para hacer lo que ellas quieran. En realidad no son libres. Ellos están atados a ese sistema y a esa corriente. La palabra de Dios dice que fueron cegados sus ojos para no ver la luz de Jesucristo. Entonces, bajo ese reino, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, nosotros pecábamos, hacíamos cosas malas y verdad que no nos sentíamos mal, no nos poníamos a pensar, nosotros pensábamos que eso estaba bien, pensábamos que adulterar, fornicar, meterse con una mujer casada, decir malas palabras, idolatrar, pensábamos que no era malo, pensábamos que eso era normal, como algunas personas lo creen. Dice el versículo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen ¿de qué? Nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora que ya estamos en este otro lado, en este otro camino, bajo otro nuevo sistema y gobernado por un nuevo amo, ahora quien nos guía, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es quien ha tomado control de nosotros y ahora ya hacemos todo lo contrario que hacíamos antes. Antes de Cristo no asistíamos a una iglesia regularmente, no leíamos la Biblia regularmente, no orábamos regularmente, no adorábamos a Dios. Ahora que ya caminamos bajo ese régimen, bajo este nuevo amo, ahora eso por naturaleza lo hacemos porque ya estamos controlados bajo el Espíritu Santo. Ahora no tenemos ningún problema de cerrar nuestros ojos, abrir nuestros labios y conectarnos con Dios, porque ahora ya el Espíritu nos conecta, nos lleva a Dios. Ahora ya asistimos regularmente a los servicios, oramos, leemos la palabra de Dios, adoramos, ayudamos, etcétera, etcétera, porque ahora ya tenemos esa libertad en el Espíritu de poder caminar bajo ese mandato de nuestro nuevo líder, de nuestro nuevo amo, de nuestro nuevo rey. Dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, ¿qué dice? Sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, lo que los judíos probablemente pueden haber pensado y argumentado en contra del apóstol Pablo es lo siguiente. Entonces ellos pudieron haber dicho, entonces Pablo, la ley es mala,
es mala porque la ley nos hace pecar. Dice el apóstol Pablo, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Algunas de las personas en el mundo, ellos piensan que adulterar no es pecado. Ellos piensan que adulterar es algo normal, porque ellos no conocen, al menos algunos no conocen, que hay una ley que diga no cometerás adulterio. Y por cuanto ellos no conocen esa ley que dice que no cometerás adulterio, por lo tanto ellos piensan que adulterar es normal. Una vez que ellos conozcan esa ley, entonces sabrán que es pecado. Entonces sabrán que es pecado porque hay una ley que dice no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Algunos personajes en el mundo piensan que la idolatría, que la fornicación, que la borrachera incluso no es pecado. Ellos piensan que es algo normal. Ellos piensan que no hay una ley. ¿Por qué? Porque ellos no saben probablemente que hay una ley que diga que no fornicarás o no adorarás a imágenes. Pero cuando ellos se les muestra, o cuando un cristiano se le muestra, en este caso, en el libro de Gálatas, ¿qué dice? ¿Se acuerdan que hay una lista de las personas que practican tales cosas que ellos no heredarán el reino de Dios? Y entre esas prácticas está la borrachera, la hechicería, la fornicación. Cuando algún cristiano les muestra una ley que diga no, a las borracheras o los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, entonces la persona ya sabe que eso es malo, que eso es pecado. Algunas personas no saben, no conocen porque no se les ha mostrado. Entonces el apóstol Pablo, él hubo un tiempo en su vida que no, me imagino, antes de abrazar completamente el judaísmo, me imagino, y he aquí la discusión de los historiadores. Pero probablemente hubo un momento en su vida el apóstol Pablo que él no sabía que había una ley que decía no codiciarás. Cuando empezó a abrazar el cristianismo o cuando empezó a meterse el judaísmo, en las profundidades del judaísmo, encontró una ley que decía no codiciarás. Y él, antes de conocer esa ley, probablemente él codiciaba, él transgredía ese mandamiento, pero ignorantemente lo hacía porque no sabía. Pero una ley, una vez que él se enteró o encontró que hay un mandamiento o una ley que dice no codiciarás, entonces se dio cuenta de que codiciar es pecado, porque hay una ley que dice no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Codicia, porque sin la ley está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, aquí está la frase, y yo sin la ley vivía en un tiempo. O sea, en ese tiempo no conocía que había una ley que decía no codiciarás. Y por eso él vivía transgrediendo la ley. Pero venido, ¿qué dice? El mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque sí había un mandamiento, sí había una ley que decía no codiciarás. Y cuando él se enteró que hay una ley que dice no codiciarás y él se la pasaba codiciando, entonces esa ley vino a ser una especie de juicio para él. El pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento no codiciarás, si la persona cumple ese mandamiento, no codiciarás, y todos los otros mandamientos, entonces el resultado es la vida eterna. Entonces, al no transgredir esos mandamientos, produce vida en el creyente. Pero para él
haber cometido, haber transgredido esa ley de no codiciarás, pues para él le causó la muerte. Así como el adúltero, aquel que comete adulterio y después encuentra una ley que dice no cometerás adulterio, pues para él le resulta muerte. Para él le resulta muerte. ¿Qué era para mí vida? A mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Me engañó y por él me mató. El pecado es muy astuto. El pecado nos dice, yo creo que una cerveza no es malo. Yo creo que una pequeña borrachera el fin de semana no creo que sea tan malo. Yo creo que escuchar una música de los Temerarios o de Vicente Fernández, yo creo que eso no es malo. Entonces el pecado seduce. Y una vez que abriste YouTube y viste y escuchaste una canción de Vicente Fernández, y de ahí te lleva a los Temerarios, y de los Temerarios te lleva a Banda El Recodo, y así sucesivamente. Es una puerta que se abre para que pueda entrar y seguir haciendo estragos el pecado. El pecado es muy astuto. Recuerden que cuando desobedeció Adán, entró la muerte, y atrás de la muerte, ¿quién venía? El pecado. Entonces, la muerte tomó esa puerta que se abrió cuando Adán desobedeció, entró la muerte, dice el capítulo 5. Y atrás del pecado venía también la muerte. La muerte aprovechó esa entrada del pecado para hacer su introducción a este mundo. De manera que la ley, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad que dice, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Si alguna persona puede cumplir la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, si una persona puede cumplirlo en su totalidad, hermanos, tiene la vida eterna ganada. Si una persona pudiera cumplir, ojo, desde que nace hasta que muere, no solamente por un periodo de tiempo, sino desde que tenga conciencia hasta el día de su muerte, si una persona tiene facultad para cumplir la ley de Dios en su perfección, puede ganarse la vida eterna. Pero el ser humano, por su naturaleza caída, no tiene esa facultad de cumplir desde su nacimiento hasta la muerte. Entonces, si una persona cumple esos mandamientos, se va al cielo. Por eso dice, de manera que la ley a la verdad es santa, no hay ningún error en él, no hay ningún pecado en la ley, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces la ley no es mala la ley no condena, la ley es justo siempre y cuando la persona cumpla todos esos mandamientos, o la ley en su totalidad. Luego, dice el versículo 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es bueno? La ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Saben lo que hizo el pecado? Usó como instrumento la ley para entrar y hacer sus pecados. Entonces, el pecado es muy astuto, el pecado es engañoso. El pecado, si nosotros le abrimos una pequeña puerta al pecado, hermanos, nos puede llevar a las profundidades de hacer cosas que usted nunca se ha imaginado que podría hacer. Hay alguien que dijo en alguna ocasión que el pecado nos puede llevar a lugares que nosotros no pensábamos que nos podría llevar. El pecado puede llevarnos a cometer malos actos que nosotros ni teníamos en mente llegarlos a cometer. Pero le abrimos una puerta, entró el pecado
y empezamos, todo empezó con una película. Todo empezó con mirar a una mujer con lujuria. Todo empezó a acercarse y decirle un hola por un mensaje. Todo empezó a sacar una cita con ella y ahí fue de poco en poco. La persona que adultera, la persona o el cristiano que comete adulterio o fornicación, eso no se dio de la noche a la mañana. Ya lleva un proceso, Primero miró a la mujer, después le atrajo su belleza probablemente, después le mandó un mensaje a la medianoche, después la invitó a salir y ella dijo que sí. Hubo una oportunidad de estar solos y ahí cayeron los dos. Es un proceso, nadie cae así por caer. ¿Por qué? Todo empezó por mirar a esa mujer y poner su atención hacia ella. Lo mismo pasa con la fornicación, lo mismo pasa con la idolatría, las borracheras. Todo empezó con una cerveza porque le dio pena que se burlaran sus amigos de él. Y para quedar bien con sus amigos, solamente me voy a tomar solamente una para estar bien con ustedes. Todo empezó con una cerveza y después se volvió alcohólico. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. Eso es lo que hace el pecado. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dios le dio un mandamiento a Adán, ¿sí o no? De todo árbol comerás, mas del fruto del bien y del mal no podrás comer. ¿Qué vino a hacer la serpiente? Vino a engañar. Si ustedes comen de ese árbol, serán igual que Dios. Sí notan que el enemigo vino a usar el mismo mandamiento que le dio Dios a Adán, usó el mismo mandamiento Satanás, pero para mal, para que cayese el ser humano. Cuando Satanás se le presentó a Cristo en el desierto, usó los mismos textos bíblicos que son de bendición para el creyente, esos mismos textos bíblicos los usó Satanás para hacer caer a Jesús. Entonces el enemigo o el pecado puede usar la misma Biblia, los mismos mandamientos, que para nosotros son buenos, justo y santo, lo puede usar para transgredirles. Y entonces ahí pecar contra Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, que dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí el apóstol Pablo hace un contraste entre la ley, que es espiritual, que es divina, que proviene de Dios, la ley proviene de Dios, pero dice el apóstol Pablo, pero yo soy carnal. Yo vivo en esta condición de naturaleza caída. Y he aquí el contraste. La ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, pero en mi condición se me hace casi imposible cumplir esa ley. Entonces las tentaciones, la lujuria, las concupiscencias, a veces son más fuertes que nosotros y nos dominan y cometemos el pecado, cometemos el error. Entonces hay alguien que dijo en alguna ocasión que, miren, nosotros antes de Cristo somos pecadores, somos personas pecadoras. Ese es nuestro pasado. Una vez que nos convertimos en Cristo, nuestro futuro es ser santos. Santos. Cuando Cristo venga por nosotros, seremos santos en su totalidad, sin ningún pecado en nosotros. Nuestro pasado fue pecador, somos pecadores por naturaleza, pero nuestro futuro será una santidad plena en nosotros. Pero en nuestro presente luchamos con esas dos áreas o etapas en nuestras vidas. Somos santos, somos pecadores, porque todavía pecamos, somos pecadores, pero también somos santos, porque ya somos apartados para Dios. Entonces somos pecadores santos, o somos santos que todavía pecamos.
Y he aquí la lucha, ahí estamos todavía. Ya somos santos porque somos apartados, ya fuimos apartados para Dios, pero todavía somos pecadores porque todavía cometemos pecados, porque todavía transgredimos las leyes de Dios. Entonces hubo un momento de nuestra vida que fuimos totalmente pecadores, ahora somos pecadores santos, pero seremos al final de los tiempos totalmente santos. El pecado ya no se enseñará más de nosotros. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Vamos a decir algún día. Dice, porque lo que hago, ¿qué dice? Aquí, hermanos, aquí nos identificamos con el apóstol Pablo. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado, hermanos. ¿Cuánto yo me identifico con esos textos del apóstol Pablo? Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sabemos nosotros que codiciar, que mirar a una mujer con lujuria es pecado. Sabemos, tenemos esa conciencia. Sabemos nosotros que tomar algo que no es de nosotros, sabemos que es pecado. Pero a veces cometemos ese pecado sabiendo que no es, que está mal, sabiendo, y a veces no queremos hacerlo, pero lo hacemos. O vemos la televisión, o vemos canales que están prohibidos para un cristiano. Sabemos y no queremos hacerlo, y nos resistimos a veces. Pero finalmente le damos al control y nos quedamos ahí. Eso por poner ejemplos pequeños. Hay ejemplos más graves, hermanos, que no queremos hacerlo. Y a veces estamos en esa lucha entre lo hago y no lo hago. A veces subimos, a veces desaparecemos, pero a veces caemos en la trampa de Satanás, ¿sí o no? Que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que después de cenar con la familia, después de comer los alimentos a las 9 de la noche, yo sé, y a veces hasta tengo el deseo, o tenemos el deseo, de ir a nuestra habitación o al lugar donde está nuestra Biblia. Hay el deseo de leer la palabra de Dios. Hay el deseo de doblar nuestras rodillas y orar a Dios. Pero a veces no lo hacemos. Está el deseo en nosotros hacerlo. Pero ¿qué optamos? Por agarrar el celular, entrar a Facebook y ver videos que no son apropiados para un cristiano. ¿Sí o no hacemos eso? Hay un deseo de orar, de leer la palabra de Dios, de consagrar un momento para Dios, pero en vez de hacer eso, terminamos haciendo otra cosa que no conviene. Y aquí la lucha. Y si lo que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La naturaleza caída que mora en mí es lo que me impulsa a hacerlo. Porque en mí, dice el apóstol Pablo, porque sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Eso, en nuestra carne, por eso los filósofos griegos, ellos decían que la carne, que lo material, que no sirve, no es bueno. Que ellos solamente se le daban lo bueno al alma, y que cuando el alma entra al cuerpo está en una especie de cárcel. Ellos decían que el cuerpo es una especie de cárcel, que no es bueno, porque en realidad no lo es. Nuestra naturaleza caída nos inclina mayormente al mal. Entonces ya cuando entra el Espíritu Santo y cuando tenemos una mente renovada, somos regenerados, ya entonces hay algo bueno en nosotros y por eso hacemos lo bueno, por eso somos cristianos.
Pero esa naturaleza caída, esa parte mala en nosotros, hermanos, todavía la tenemos. Todavía la tenemos. Y por eso le seguimos fallando a Dios. Por eso seguimos comportándonos como nos comportamos, viendo lo que no tenemos que ver, diciendo, pensando lo que no tenemos que pensar. Y estamos ahí constantemente luchando con estas dos naturalezas. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿qué dice? Hallo esta ley, ¿qué dice? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según lo espiritual en nosotros, según la parte buena en nosotros, nos deleitamos. Venimos a la iglesia los domingos por la noche y cuando están las alabanzas, hermanos, nos deleitamos. Le abrimos nuestro corazón a Dios, levantamos nuestras manos y adoramos a Dios con nuestros cánticos y nos conectamos con Dios. Y sentimos bonito y Dios nos bendice y Dios nos llena de su presencia y salimos gozosos porque esa parte buena en nosotros se puede conectar con Dios. Podemos disfrutar de la presencia de Dios, esa parte buena en nosotros. Pero pasado el lunes llegamos al trabajo y alguien nos hace algo malo y reaccionamos y le decimos una mala palabra o pensamos algo malo de él o hasta incluso queremos golpearlo, ¿sí o no? Porque esta parte mala en nosotros nos hace reaccionar así. Nos hace reaccionar así. Y estamos aquí en esa lucha continua. Venimos los domingos por la noche y el predicador trajo una palabra de bendición y somos tocados porque es algo sincero, somos edificados, venimos al altar, lloramos, nos reconciliamos con Dios, salimos contentos, pero al otro día ya estás discutiendo con tu hermano. Al otro día esa actitud arrogante, soberbia, otra vez se vuelve a manifestar en tu persona. Y otra vez empezamos a decir, pensar, ver, hablar cosas que no conviene. Y ahí está la lucha. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice el siguiente versículo? Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Hermanos, a veces yo le digo a Dios, ¿por qué tienes tanta misericordia de mí? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué todavía me aceptas en tus caminos, en el ministerio? Porque todavía le fallamos, todavía a veces no estamos como deberíamos de estar. A veces estamos ahí luchando con nuestra mente, estamos luchando con el pecado, con nuestros miembros, estamos luchando con las corrientes y el sistema de este mundo y a veces caemos, a veces le fallamos a Dios, a veces cometemos algún pecado que no deberíamos de cometer y después ya estamos ahí arrepintiendo, tratando de hacer las paces con Dios. Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Padre, soy débil. Señor, ayúdame, por favor. Ya no lo vuelvo a hacer, que tu Espíritu me ayude. Y estamos en esa lucha. Ya nos reconciliamos con Dios, Dios nos perdonó, venimos a la iglesia, pasa otra semana y otra vez volvemos a caer en el mismo pecado. Volvemos a cometer el mismo error. Y otra vez tenemos que ir delante de Dios a reconciliarnos, a pedirle perdón, porque le hemos fallado otra vez. Y hay un momento en nuestra vida donde decimos, miserable de mí. Hay un momento en nuestra vida donde nos enojamos con nosotros mismos, porque no somos los cristianos que deberíamos de saber. Pasa el tiempo, estás 3, 4 meses bien activo, contento, trabajando en el servicio a Dios. Después pasa un tiempo, te desanimas, te cae, las pruebas, la lucha, la enfermedad, nos desanima, nos caen y estamos al suelo. El pecado, nos tropezamos y caemos. Y otra vez tenemos que hacer las paces con Dios, volvernos a levantar, volvernos a restaurar,
volvernos. Ya Dios nos perdonó, el pastor, el líder, nos dio otra oportunidad. Empezamos a servir en la iglesia, estamos bien activos, nos descuidamos. Dice, alguien que dijo en alguna ocasión que la recaída del cristiano regularmente comienza con el descuido de la oración privada. Eso, qué gran verdad es esa frase, hermanos. Todo comienza con el descuido de nuestra oración, de nuestra relación con Dios. Cuando descuidamos ese acto sobrenatural de ir con Dios en oración, si estamos bien ahí, vamos a estar bien en todas las áreas. Pero si estamos mal en esa área, todas las áreas van a estar mal. Porque ahí es el centro de todo. De ahí depende nuestra comunión con Dios a través de nuestra oración, de nuestra comunicación con Dios. Pero una vez que se corta esa comunión con Dios, todo lo demás se cae, se viene abajo, porque no hay fundamento que sostenga nuestra vida si no hay un fundamento de oración. De oración. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando quiero hacer algo, cuando yo sé que no debo hacer, pero lo hago. Cuando yo sé que no debo de mirar, pero miro. Cuando yo sé que no debo de pensar, pero empiezo a pensar y pensamientos vienen a mi mente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de cuando caemos, cuando estamos arruinados, cuando le fallamos, cuando ya estamos tirados, gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo, que no nos deja en esa condición, que no nos da la espalda. Alguien dijo en alguna ocasión que hay algo que Cristo no puede hacer. Y lo que Cristo no puede hacer es dejarnos caídos o dejarnos en esa condición. Siempre y cuando nosotros vengamos con un corazón arrepentido, hermanos, Él nos vuelve a levantar. Él nos vuelve a restaurar las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias, Él nos levanta, Él nos restaura. Él nunca nos ha dado la espalda. Él nunca nos ha volteado su mirada hacia un lado. Siempre ha estado ahí para liberarnos y para darnos otra oportunidad. Muchos de los que están aquí, Dios le ha dado una segunda oportunidad. Muchos de los que están aquí, Dios nos ha dado una segunda oportunidad. A mí me ha dado una segunda oportunidad. Imagínense si Dios hubiera sido justo en mi primer alejamiento de Dios, pero a los 21 años Dios me dio otra oportunidad y ahora estoy aquí. Entonces muchas veces Dios nos ha dado más de 2 oportunidades, porque Él es bueno. Entonces el apóstol Pablo dice, tengo esta lucha con mi cuerpo, tengo esta lucha con mi naturaleza caída, tengo estas faltas, estos pecados, esas transgresiones, dice, pero gracias le doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene a ayudarnos, a auxiliarnos y a presentarnos delante de Dios como nuestro abogado para poder hacer las paces con Dios. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahí va a continuar, hermano Vivian, ahí la lucha. Vamos a continuar todavía. Vamos a continuar luchando con nosotros mismos, vamos a continuar luchando con el sistema del mundo, vamos a continuar luchando contra las huestes espirituales de maldad hasta que Cristo venga. Pero no estamos solos. Cristo está con nosotros, Él va con nosotros como poderoso gigante y su mano no se ha cortado. Además de que Cristo va con nosotros, nos ha dado una vestidura, Efesios 6, para poder estar armados completamente y poder resistir a las huestes espirituales de maldad. Póngase de pie, por favor. ¿Estamos conscientes de esa lucha que tenemos, hermanos?
A veces no le damos tanta importancia y por eso nos desanimamos fácilmente. A veces no le damos tanta importancia a esa lucha que tenemos con nosotros mismos y con el pecado. Y por eso estamos así, mire, como las olas del mar, dice Santiago. Un tiempo motivado, entusiasmado, venimos a la iglesia, servimos, y otro tiempo nos alejamos de Dios, nos vamos al mundo, después volvemos otra vez, y así estamos así, como el pueblo de Israel, porque no estamos conscientes de esa lucha. Hasta que Dios nos dice, póngase en posición de combate. Póngase en posición de combate. Y ya dejen de estar perdiendo el tiempo. Y tomemos en serio el cristianismo, tomemos en serio nuestra vida cristiana para siempre estar motivados, para siempre estar contentos, gozosos, a pesar de las circunstancias. Porque gracias le damos a Dios que Él está con nosotros. Padre, te damos